cuando Eric persiguió a su primer amor al extranjero. Le rogué que no se fuera, pero ni siquiera volteó la cabeza. Un año después, me casé, y Eric regresó en avión. Al ver mi anillo de bodas, el siempre arrogante Eric finalmente se derrumbó, forzó una sonrisa y dijo: «Lara, ¿te lo vas a quitar tú misma o lo hago yo?». Su voz temblaba. «Si quieres un anillo, te compraré uno. Solo tira este, te lo suplico». Capítulo 1. No invité a mucha gente a mi boda. Solo una pequeña reunión de una docena de amigos y familiares para comer juntos. Mi esposo me adora. No me dejó cansarme en ningún momento. Atendió a los invitados él mismo para que yo pudiera charlar con mi mejor amiga. Mi mejor amiga, Alice, me miró con un suspiro. «Pensé que esperarías a Eric toda la vida». Bajé la cabeza y sonreí levemente. «Yo también lo pensé». Ella preguntó: «¿Eric sabe que te casaste?». Sacudí la cabeza. «No, y no es necesario que lo sepa». Ella hizo una pausa por un momento y dijo: «Escuché que anoche Eric se volvió loco. Compró un boleto y voló de vuelta desde Estados Unidos durante la noche». No respondí. Probablemente es tan apresurado porque su primer amor se volvió a escapar. Igual que antes, cuando ella se enojó con Eric y se fue a Estados Unidos. Eric reservó un vuelo frente a mí, decidido a ir tras ella. En ese momento, yo estaba con mi periodo, sintiendo frío incluso bajo las mantas. Temblaba mientras me sentaba frente a él, observando sus dedos delgados tocar su teléfono sin dudarlo, reservando un boleto para esa misma noche. Me mordí el labio, aún tratando de hacer que se quedara. «Eric, ¿puedes no irte?». Eric me miró con esos ojos oscuros y brillantes y sonrió con indiferencia. «Pórtate bien y quédate en casa. Te traeré un regalo cuando vuelva». Levantó mi barbilla, me dio un beso ligero en los labios y me arropó de nuevo bajo la manta. «¿Quieres un collar o una pulsera?». No dije nada. A Eric le gustaba regalar joyas. Me había dado muchas piezas, pero nunca un anillo. No le daba muchos regalos a Zoe, pero cada vez, siempre era un anillo. Tomé una respiración profunda, mirando su rostro delgado y apuesto, su piel pálida, y aún así, quería pedirle que se quedara. «¿De verdad no puedes quedarte?». La sonrisa en la esquina de la boca de Eric se desvaneció un poco. Me dio una palmadita en la cabeza. «¿Sabes cuál es nuestra relación?». Me quedé congelada en mi lugar, sin poder decir nada más. Fui yo quien persiguió a Eric. Él tenía solo una condición: nuestra relación no podía hacerse pública, especialmente frente a Zoe. En resumen, yo solo era un reemplazo. No tenía derecho a detenerlo, aunque ya vivíamos juntos y me había llevado a reuniones familiares. Al ver que dejé de hablar, Eric sonrió y me besó en la frente. «Sé buena, te traeré un regalo cuando vuelva». Bajé la cabeza. «¿Cuándo volverás?». Se levantó y abotonó su camisa lentamente. «Unos días, supongo». En ese momento, probablemente no esperaba que su primer amor no solo estuviera tomándose un descanso en el extranjero, sino que iba a un viaje de estudios, lo que significaba que también se quedaría con ella un año. Observé la figura alta y erguida de Eric cuando se fue y suspiré, sintiéndose incómodo. Eric se dio la vuelta. «Antes de que me vaya, piensa si hay algo que necesites que haga por ti. Haré todo lo posible por cumplirlo». Lo miré a la cara y pensé un momento. «¿Podrías ayudarme a encontrar a alguien? Se llama Paul. Es corresponsal de guerra». El rostro de Eric se oscureció. «¿Qué relación tienes con él? Si no lo explicas, no te ayudaré». Presioné mis labios. «Es mi primo, del lado de mi tía». La expresión de Eric se relajó y asintió. «Te aviso cuando tenga noticias». Se dio la vuelta y se fue. Vi cómo su figura desaparecía. Luego saqué una foto de mi cartera. En la foto había un hombre delgado y apuesto que se parecía mucho a Eric. Acaricié suavemente la foto. «Eric realmente es una persona olvidadiza». Le había dicho antes que crecí en un orfanato. ¿De dónde iba a tener una tía? También le mencioné que en el orfanato había un hermano mayor que siempre me cuidaba. Y crecimos juntos. Pero él se olvidó de todo eso. Y nunca se preguntó por qué me gustaba tanto mirarle la cara. Solo amaba su rostro. Capítulo 2. Eric realmente ama a Zoe. Aunque Zoe ha sido evasiva todos estos años, negándose a asentarse, él aún la ama de manera voluntaria. Y yo realmente amo a Eric, o más bien, su rostro. Ese rostro tan parecido al de Paul.
Siempre le he estado agradecida a Eric. Él me salvó de la desesperación. Cuando lo conocí, ya había perdido el rastro de Paul por 3 años. Mucha gente decía que Paul ya no estaba. Yo era un cadáver ambulante, sin vida en mí, hasta que vi a Eric, un compañero de estudios un año menor que yo. Cuando vi su rostro, tan parecido al de Paul, lloré. Hice todo lo posible para acercarme a Eric y lo traté incondicionalmente bien. Todos sabían que yo era la sombra de Eric, la que llevaba su bolso, su abrigo, compraba cosas para él, transmitía mensajes cuando peleaba con Zoe, y lo llevaba a casa cuando estaba borracho. Supongo que lo traté tan bien que ya no pudo ignorarlo. Así que, una noche después de una pelea con Zoe, cuando estaba borracho, me jaló hacia sus brazos. ¿Te gustó? Miré ese rostro delgado y apuesto y asentí. Desde ese día, me convertí en la novia secreta de Eric, si es que una suplente cuenta como novia. Y esto duró varios años, aunque las cosas entre Eric y Zoe no funcionaron. Nosotros dos terminamos viviendo juntos. A veces Eric me abrazaba y decía, Lara, eres la mejor mujer para mí, ni siquiera te importa mi dinero. Yo me reía, si me lo quieres dar, no lo rechazaré, pero nunca lo gastas. Los ojos afilados de Eric me miraban. No gastas mi dinero, no usas las joyas que te compro, y nunca me presionas para hacer pública nuestra relación, dijo. A veces siento que también me estás tratando como un suplente. Yo le tocaba la nariz y me reía, enterrándome en sus brazos. No importa si soy o no una suplente. No somos de piedra. Hemos estado juntos 6 años. Esos 6 años significan mucho para mí, pero Eric no piensa lo mismo. Eric todavía ama a Zoe. Si Zoe lo llama borracha a altas horas de la noche, él inmediatamente se viste y va a recogerla. En el pasado, Eric se iba sin darme ninguna explicación, pero luego, Eric comenzó a explicarse, y vi la culpa en su rostro. Pensé que eso significaba que yo había empezado a significar algo diferente para él, pero me equivoqué. Él aún siguió a Zoe al extranjero, sin darme ninguna oportunidad de retenerlo, y se fue por un año. Capítulo 3. En realidad, Eric volvió una vez durante ese tiempo. Estaba borracho y me pidió que lo recogiera. Cuando llegué, estaba sentado en una sala privada de un club nocturno, haciendo videollamada con Zoe. Cuando me vio, me hizo un gesto para que me acercara. Lara, ven aquí, le mostró a Zoe. Déjame presentarte. Esta es mi novia de 6 años, Lara. Zoe seguía indiferente, pero sus ojos me examinaron, deteniéndose en mi rostro por unos segundos. Luego sonrió. Eric, ¿has dejado de amarme? Eric también sonrió. Sí. ¿Por qué seguir persiguiendo a alguien frío cuando tengo aquí una esposa dulce y cariñosa? Zoe miró a Eric, quien me estaba abrazando, y preguntó cuánto tiempo habíamos estado juntos. Respondí con sinceridad. 6 años. Zoe colgó la llamada. La siempre orgullosa Zoe, por primera vez, perdió la compostura, ni siquiera se despidió. El brazo de Eric alrededor de mí de repente se tensó. Esa noche, Eric me abrazaba mientras dormíamos. En medio de la noche, recibió una llamada, y después de regresar, comenzó a besarme constantemente. No durmió en toda la noche, solo me observaba. Al llegar la mañana, su voz estaba ronca. Lara, hemos llegado al final. Yo tampoco había dormido toda la noche, ya lo había adivinado. Escuché la llamada de Eric. Zoe le dijo casualmente que terminara conmigo, diciendo que si lo hacía, estaría con él de inmediato. Sabía que no era tan importante como Zoe. Asentí, sin querer hacer que la situación se volviera más fea, y me di la vuelta para secar mis ojos. Eric me abrazó por detrás tan fuerte que apenas podía respirar. Me susurró al oído. El hijo de tu tía, lo encontré, no está muerto. Solo perdió la memoria y está en el extranjero. Me quedé completamente paralizada. Me giré. ¿Puedes ayudarme a traerlo de vuelta? Eric me besó en los labios por última vez. Puedo. Eso te lo debo. Ese mismo día, voló para estar con Zoe. Y unos días después, vi a Paul. Estaba en el mejor hospital, con los mejores doctores tratándolo. Pronto, recuperó la memoria y me recordó. Paul había resultado herido y perdido la memoria mientras salvaba a un niño en una zona de guerra. Cuando despertó, lo primero que hizo fue abrazarme. Su voz suave resonó en mi oído. Lo siento por no haber estado aquí en los últimos 10 años. Has sufrido.
Mis lágrimas fluyeron al instante. El vacío en mi corazón se llenó silenciosamente en ese momento. Capítulo 4. Paul y yo ya habíamos perdido 10 años, y ninguno de los dos quería perder otros 10. Nos comprometimos rápidamente. Paul me preguntó si me había enamorado de alguien más durante esos 10 años, instándome a no tomar una decisión impulsiva de la que me arrepentiría. Una imagen borrosa del rostro de Eric cruzó por mi mente, pero desapareció tan rápido como llegó. Sacudí la cabeza y sonreí. No. Toqué las cicatrices en el cuerpo de Paul que quedaron de salvar a un niño en la zona de guerra y repetí. No. La verdad es que, antes de que Paul me preguntara, tuve algunos sueños, y Eric aparecía en ellos. En los sueños, Eric me miraba con desdén y me decía que no me hiciera ilusiones. Aún me dolía el corazón, pero con el tiempo, dejé de soñar con Eric. Esos 6 años parecían haberse desvanecido con el viento. A veces, mi mejor amiga Alice me preguntaba si alguna vez pensaba en Eric. Guardé silencio por unos segundos y negué con la cabeza. Espero que él y Zoe estén bien juntos, dije. Es mejor si nos olvidamos mutuamente. Al menos, yo lo había dejado atrás seriamente. Pero unos días después, mientras Paul y yo estábamos cenando, nos encontramos con un compañero de clase de Eric. Desde lejos, nos saludó con entusiasmo. ¿Por qué no llamaste cuando volviste? Después de dar unos pasos, se detuvo en seco, mirando sorprendido. Paul y Eric se parecen mucho, pero Paul tiene una cicatriz en la frente de la zona de guerra. Sus temperamentos también son completamente diferentes. Paul no tiene esa actitud despreocupada y mimada que tenía Eric. En cambio, tiene un aire más firme y endurecido. El compañero miró a Paul, luego a mí con confusión. Lara, ¿este es? Vaciló. Luego preguntó, ¿le fuiste infiel a Eric? Sacudí la cabeza. Nos separamos. El compañero parecía aún más sorprendido. Pero Eric dijo que todavía lo estabas esperando. Lo interrumpí. Este es mi prometido. Nos casaremos pronto. Él se quedó atónito, viéndonos a Paul y a mí tomados de la mano. Se dio la vuelta y se fue apresuradamente, haciendo una llamada mientras caminaba. Levanté la cabeza para explicarle a Paul, pero apenas comencé, Paul sonrió. Todo eso ya pasó, no hay por qué hablar de ello. Me acomodó el cabello con suavidad. No puedo esperar que me hayas esperado durante 10 años solo porque desaparecí. Mis ojos comenzaron a arder, y de repente sentí una oleada de tristeza. En los primeros 3 años en los que no pude encontrar a Paul, esperaba junto al teléfono cada día. Lo mantenía encendido las 24 horas del día, y cada vez que sonaba un número desconocido, mi corazón se aceleraba. El primer año, esperaba recibir una llamada que me dijera que Paul solo estaba herido y que pronto regresaría. El segundo año, solo esperaba que alguien me dijera que Paul aún estaba vivo. En el tercer año, comencé a temer las llamadas, pero no podía evitar contestarlas. Cuando apareció Eric, ya me habían diagnosticado ansiedad severa y ataques de pánico. Su rostro era mi último salvavidas. Ser el reemplazo de Eric no fue sin sus agravios, pero no podía separarme de ese rostro. Solo mirándolo encontraba la fuerza para seguir adelante. Así que, ¿amo a Eric? No lo sé, pero le estoy agradecida, lo suficiente como para dejar que todos se burlaran de mí por ser un reemplazo. Y aún así, lo acepté de buena gana. En estos 6 años, para mí, Eric fue una buena persona, el que me salvó de la desesperación. Pensé que también había dejado una buena impresión en él. Al menos, creía que me vería como alguien sensato. Pero nunca esperé que él apretara los dientes y me llamara mentirosa. Capítulo 5. Eric me llamó a medianoche. Me levanté suavemente, sin querer despertar a Paul. Pensé que quería recoger algunas cosas que había dejado en mi casa, pero en cuanto contesté, habló con tanta agresividad, como si quisiera destrozarme, apretando los dientes mientras escupía 2 palabras. Mentirosa. Su voz era ronca y baja. Lara, eres una mentirosa. Me dijiste que él era hijo de tu tía. Me mentiste. Ya no tenía esa actitud despreocupada y arrogante. Estaba conteniendo su enojo, e incluso había un toque de tristeza en su voz, como la tristeza de un niño. Bajé la cabeza y suspiré. Lo siento. Me disculpé con facilidad, como lo había hecho en los últimos 6 años. Había muchas razones para disculparse, como cuando lo miraba demasiado tiempo frente a Zoe, lo que la ponía incómoda.
o cuando intentaba tomarle la mano frente a los amigos de Zoe, o cuando lo llamaba mientras cenaba con Zoe. Cada vez que me disculpaba, miraba ese rostro y obedientemente decía, lo siento. Eric solía dudar un poco antes de acariciar mi cabeza, como si fuera una niña, diciendo, la próxima vez, cámbialo. Después, apoyaba la barbilla en su mano, sonriendo mientras decía, eres tan obediente cuando te disculpas. Con el tiempo, dejó de ponerme tantas reglas, pero mi instinto de disculparme no había cambiado, y solté rápidamente. Lo siento. Eric se detuvo un momento y luego apretó los dientes. Esta vez, disculparte no sirve. Lara, realmente estoy enojado. Debí haber dejado a tu amante en la zona de guerra para el resto de su vida. ¿Por qué me molesté en traérmelo solo para ponerme los cuernos? Mi expresión se volvió fría, pero él no se dio cuenta y siguió insistiendo. ¿Él te tocó? Lara, respóndeme, ¿te tocó? Interrumpí su voz impaciente. Eric, deja de hablar así de él. Es muy importante para mí. De repente, hubo silencio al otro lado. Después de un momento, escuché el sonido de algo rompiéndose. Eric, apretando los dientes, dejó escapar una risa amarga, palabra por palabra. Lara, nunca me dijiste que yo era importante para ti, añadió. Recuerda, mientras no te diga que te vayas, sigues siendo mía. No soy tuya. Fruncí el ceño y lo corregí. Desde que te fuiste a Estados Unidos a buscar a Zoe, lo nuestro terminó. Eric guardó silencio por un momento antes de preguntar suavemente. Entonces esto es una venganza, ¿verdad? Parecía más convencido. Estás con él para vengarte de mí, ¿verdad? Si te diera una oportunidad para arrepentirte, fruncí aún más el ceño. Eric, deja de hablar así. Tú y Zoe finalmente están juntos. Aprovechen eso. Eric no respondió. Su respiración era pesada y rápida. Después de un rato, colgó sin decir nada. Al escuchar el tono de ocupado, suspiré. Eric no había cambiado. Cada vez que se mencionaba a Zoe, su racionalidad volvía. Antes, me llamaba en medio de la noche después de haber bebido demasiado, pidiéndome que lo recogiera. Salía corriendo en pijama con un abrigo encima y lo encontraba borracho afuera del bar, con el frío helado. Mis manos estaban entumecidas, pero él se negaba a volver a casa. Su amigo, sin poder hacer nada, me pedía disculpas y luego hacía una videollamada a Zoe. Vamos a mostrarle a Zoe cómo estás de desastroso. De repente, Eric se ponía de pie, como si nunca hubiera estado borracho. Abría la puerta del coche él mismo y se subía. Me quedé afuera con su amigo, intercambiando miradas incómodas. Los ojos de su amigo estaban llenos de incomodidad y simpatía. Lo siento, no puedo hacer nada. Zoe es la única que puede hacerlo entrar en razón. Sacudí la cabeza. Está bien, no me importa. Esa noche, me quedé sin dormir preparando sopa para la resaca de Eric y cuidándolo, y él me abrazaba mientras llamaba a Zoe. Toda la noche, una voz en mi interior seguía preguntando, Lara, ¿realmente no te importa? Entonces, ¿por qué tienes las manos y los pies tan fríos? Suspiré y me obligué a apartarme de esos recuerdos, sin querer pensar más en ello. Miré hacia la habitación. Allí estaba el hombre que más amaba. Lo que pasó en el pasado no importa. Lo importante es el presente. Y ahora, ya no me importa. Capítulo 6. Paul y yo comenzamos a preparar la boda. Fui a probarme vestidos de novia, ignorando varias llamadas de Eric, pero mi teléfono no dejaba de vibrar. Eran mensajes de WeChat de Eric. Antes no me enviaba tantos mensajes en todo un mes. Lara, aún no te he dicho que te vayas. Lara, te vas a arrepentir. ¿Qué estás haciendo? Contesta. Nunca tardabas tanto en responder. Molesta por el constante zumbido. Agarré mi teléfono en el vestidor y le respondí rápidamente. Estoy probándome vestidos de novia. Deja de enviarme mensajes. El teléfono quedó en silencio por un momento. Luego comenzó a vibrar como loco, sin parar, como si la persona al otro lado se hubiera vuelto loca. No pude soportarlo más y contesté. Eric, si sigues así, ni siquiera podremos ser amigos. Él me ignoró, bombardeándome con preguntas. ¿Qué tiene de bueno él? Lara, el matrimonio y el amor son dos cosas diferentes. Respiró hondo. Lara, sé razonable. ¿Tus padres aprobaron este matrimonio? ¿Por qué no esperas a que vuelva y hablo con ellos?
Lo interrumpí con calma. Eric, basta. Hubo silencio al otro lado. Hablé en voz baja. Eric, realmente me voy a casar. Él y yo crecimos juntos. Nos conocemos bien y nos amamos. Eric intentó decir algo, pero lo interrumpí de nuevo. Si sigues así, Zoe se va a molestar. Él no dijo nada, pero pude escuchar su respiración volverse más irregular. Suspiré. Ya te lo he dicho antes, crecí en un orfanato. ¿De dónde iba a tener padres? ¿Por qué siempre lo olvidas? Luego colgué. Eric no volvió a llamar. Mientras tanto, Paola había estado esperando pacientemente fuera del vestidor, sin preguntar nunca por qué me había tardado tanto. Cuando salí, Paul me abrazó durante mucho tiempo, sin querer soltarme. Lara, gracias por amarme. Yo lo abracé de vuelta. Gracias a ti también. Ambos crecimos en un orfanato. Desde pequeños, cualquier gesto de bondad debía ser recordado y atesorado profundamente. A diferencia de Eric, el joven rico siempre obtenía lo que quería. Ahora, su exnovia, que siempre había sido obediente, de repente se casaba sin problemas. Es comprensible que esté perdiendo la cabeza, pero creo que el tiempo lo cura todo. Al final, él también dejará ir su resentimiento y seguirá adelante. Capítulo 7. Pero sobreestimé la capacidad de Eric para aceptar las cosas. Unos días después, cuando estaba preparando la boda y asegurándome de dormir lo necesario para estar radiante, Eric volvió a llamar en plena noche. Parecía que había estado bebiendo. Lara, lo has hecho bien. Ya estaba perdiendo la paciencia, planeando bloquearlo. Habló lentamente, con la voz ronca y baja. En ese momento, ¿por qué no se me ocurrió mirar la foto? Si solo hubiera mirado una vez, habría sabido que algo andaba mal. Sonaba tanto agraviado como furioso, pero ni siquiera eché un vistazo. Lo saqué de la zona de guerra, lo curé y lo llevé contigo. ¿Por qué demonios no pensé en mirar la foto antes? Yo mismo me puse los cuernos. Eric estaba tan enojado que su voz temblaba. Bajó la voz, claramente intentando controlar sus emociones, pero no pudo evitar que le temblara. Lara, ¿me trataste como un sustituto? Guardé silencio. Él también se quedó en silencio. Después de un momento, apretó los dientes y gritó en voz baja. Habla, ¿por qué no dices nada? Pero de repente, mi mente se trasladó al pasado, cuando Zoe tenía otro pretendiente. Eric publicó una foto mía de espaldas en su red social. Llevaba puesto el último vestido de lujo de la temporada que Zoe quería. Esa fue la única vez que usé algo que Eric me compró. Normalmente ni siquiera le quitaba las etiquetas y lo guardaba en el armario. Pero ese día Eric insistió en que me pusiera el vestido y me tomó una foto. Era la primera vez que me publicaba en sus redes sociales. Mucha gente le dio me gusta y muchos preguntaban quién era yo en los comentarios. Eric me rodeó con el brazo y me mostró la publicación, llamándome casualmente esposa. Todos están preguntando por ti. Cuando Eric estaba de buen humor, me llamaba esposa. Él enrollaba un mechón de mi cabello alrededor de su dedo. Les dije que eres mi esposa. Mis amigos están muy celosos. Sonreí, pero mis ojos captaron un nuevo comentario de Zoe. Quiero ir a un festival de música. ¿Quieres ir? Un rato después, Eric echó un vistazo a su teléfono y su mano se detuvo un momento. Luego giró el teléfono, actuando como si nada hubiera pasado. Sacó su tarjeta de crédito y dijo, ve a comprarte algunos bolsos. Luego se levantó, se puso la chaqueta y se fue. Vi su figura mientras se alejaba, y por alguna razón, de repente lo detuve. Eric, ¿puedes no salir? Eric sostuvo la perilla de la puerta. Dudó por un momento. Luego se dio la vuelta y sonrió. ¿Te sientes sola? Tómate tu tiempo de compras. Compra algunos atuendos más. Y consigue algunas joyas. Se dio la vuelta y cerró la puerta. Justo cuando estaba a punto de cerrarse por completo, agregó, vuelvo pronto. Esposa. Vi cómo la puerta se cerraba lentamente y bajé la cabeza, sin saber cómo me sentía. Para entonces, habíamos pasado de la universidad al mundo laboral. Eric dejó de llamarme bebé y empezó a llamarme esposa. En cierto modo, mis sentimientos hacia él eran diferentes. Miré la tarjeta de crédito en la mesa de café durante mucho tiempo. Luego la guardé en un cajón, sin volver a tocarla, y tampoco dejé que mis sentimientos se agitaran de nuevo. Unos días después, Eric regresó. La publicación en las redes sociales con mi foto había desaparecido en algún momento.
cuando un amigo lo llamó para preguntarle por qué había borrado la foto de su novia. Él respondió con indiferencia: «Oh, solo una chica que vi en la calle. Pensé que se veía bien. Tomé una foto. No quería que ustedes malinterpretaran. Así que la borré». En ese momento, yo estaba en sus brazos, inmóvil, tranquila y gentil. Colgó el teléfono y me besó la oreja. «Eres tan buena, esposa». Después de pensarlo un momento, volvió a publicar mi foto, pero la configuró como visible solo para él. Eric acarició mi cabello. «Eres demasiado bonita, esposa. No necesitas que otros te vean». Lo miré a la cara. Sonreí y no dije nada, sin sentir nada por dentro, como esa tarjeta de crédito encerrada en el cajón. En ese momento, nunca me quejé, aceptando todo en silencio, conociendo el frío y el calor dentro. Pero ahora, Eric estaba lleno de resentimiento. «Lara, di algo. ¿Soy solo un sustituto?». Suspiré, decidiendo poner todo sobre la mesa, y yo: «Eric, ¿qué significan estos 6 años para mí?». Eric se quedó paralizado. Continué: «Durante 6 años, nunca me quejé frente a ti, Eric. Y ahora, en solo unos días, ¿ya no lo soportas?». La respiración de Eric se volvió errática. Suspiré de nuevo. Colgué la llamada y bloqueé el WeChat y el número de teléfono de Eric. Finalmente, me despedí de esos 6 años por completo. Capítulo 8. Paul y yo obtuvimos nuestra licencia de matrimonio y celebramos el banquete de bodas. Todo de una vez. Planifiqué todo meticulosamente. Elegí el vestido de novia perfecto y me regalé una boda de ensueño. De ahora en adelante, ya no estaría sola. Tenía mi propio hogar y familia. Pero en la boda, mi mejor amiga Alice me dijo que Eric había reservado un vuelo en plena noche y estaba regresando como un loco. No le creí mucho. Después de todo, él y Zoe finalmente estaban juntos. No sería tan impulsivo como para dejar a Zoe y volar de regreso. Pero lo que nunca esperé fue que realmente apareciera. El Eric que recordaba era alto, guapo y lleno de elegancia. Pero ahora, Eric se veía pálido, demacrado, sosteniendo una caja de joyas y observando en silencio a Paul y a mí. O mejor dicho, parecía estar mirando más a Paul que a mí. Me asustó. Eric miró a Paul, luego a mí, y me hizo señas con el dedo. Justo cuando Paul fue a recibir a unos colegas, temí que Eric hiciera una escena. Así que corrí hacia él y le rogué suavemente: «Por favor, no hagas un escándalo. Esta boda es muy importante para mí. No quiero que nada salga mal». El rostro de Eric se oscureció, aunque estaba suplicando. Parecía que eso solo lo enfureció más. Miró a Paul a lo lejos. «Lara, entre nosotros dos, ¿quién parece más un sustituto?». Me quedé helada, sin entender bien lo que quería decir. Eric preguntó de nuevo: «Esposa, entre él y yo, ¿quién parece más el suplente?». Me llamó esposa con tanta naturalidad, como si aún estuviéramos juntos. Pero solo me llamaba esposa cuando estaba de buen humor, y su buen humor siempre tenía algo que ver con Zoe. Preferiría que simplemente me llamara Lara, con mi nombre completo. Fruncí el ceño y respondí fríamente: «Eric, no soy tu esposa». Señalé a Paul: «Soy su esposa, y tenemos los papeles para probarlo». Eric me miró fijamente, sin decir nada, con el rostro lívido. Empecé a arrepentirme de haberle hablado así. Nació con privilegios, y ser confrontado de esta manera podría hacer que actuara de forma imprudente. Me quedé allí congelada, tratando de descubrir cómo deshacerme de él sin causar una escena. Cuando escuché a Paul llamándome, mi corazón estaba lleno de ansiedad, pero no me atreví a mostrarlo. Todo lo que podía pensar era en la expresión fría de Eric y la incertidumbre que pendía sobre mi boda. Paul, aparentemente sin darse cuenta de nada malo, me envolvió en sus brazos, calmando suavemente mis nervios. «No corras, podría perderte». Me dio una palmadita en el hombro. «No te preocupes, estoy aquí», apoyada en el pecho de Paul, escuchando los latidos tranquilos de su corazón. Mi ansiedad desapareció. Sonreí y asentí. «Está bien». Paul inclinó la cabeza y me dio un suave beso en los labios, y yo lo abracé, devolviéndole el beso. Mientras Paul estuviera allí, no importaba si la boda salía perfecta o no. Con Paul a mi lado, no temía nada. Lo besé profundamente y con pasión. Cuando el beso terminó, me di cuenta de que Eric se había ido.
No hubo ningún escándalo como imaginé. Se había ido en silencio. Alice me dijo que Eric había salido corriendo, como si estuviera huyendo de una bestia salvaje. Luego, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Nunca me sonreíste así. Alice seguía a mi lado, haciendo gestos. Eric parecía muy afectado. Nunca lo había visto tan desaliñado. Incluso tropezó un poco. ¿Qué le pasa al joven maestro? Sacudí la cabeza, sin decir nada, agarrando la mano de Paul, sin querer soltarla. Nos habíamos apoyado el uno en el otro desde la infancia. Nos habíamos amado en la juventud. Y ahora finalmente estábamos juntos. Lo que le pasara a los demás no importaba. Lo importante era que estaba con la persona que amaba. Capítulo 9. Antes de irse, Eric le pidió a Alice que me diera un anillo. Alice se rió con desdén. ¿Ahora sabe cómo comprar un anillo? ¿Y dónde estaba antes? Alice nunca había sido muy fan de Eric. Siempre pensó que yo merecía algo mejor y odiaba que estuviera con él, pero no podía hacer mucho al respecto. Eric siempre había sido generoso conmigo. Collares, pulseras, pendientes, broches, todos diferentes, pero nunca un anillo. Una vez, durante la cena, Alice bromeó y le preguntó a Eric cuándo me daría un anillo. Eric hizo una llamada, y poco después, un chofer llegó con un collar de jade para mí. Alice estaba tan enojada que sus manos temblaban. Dije un anillo. Después de todos estos años, ¿Lara no se merece un anillo? Eric descansó su brazo en el respaldo de mi silla, con un lenguaje corporal que dejaba claro que pensaba que me tenía bajo su control. Cruzó las piernas y sonrió con indiferencia. Eventualmente tendrá uno. ¿Por qué tanta prisa? Me levantó la barbilla y me sonrió, prometiendo, dentro de 10 años, te pondré un anillo. Sonreí débilmente, sin decir una palabra. De repente, extrañé a Paul. Paul no haría promesas en tono de broma como esa. Aunque se parecieran, no eran la misma persona, y nunca lo serían. Después de esa cena, decidí distanciarme de Eric. Dejé de contestar sus llamadas, ignoré sus mensajes, cambié el código de la puerta y nunca volví a verlo. Unos días después, a Eric le volvieron a dar problemas estomacales y me envió un video. Su rostro estaba pálido y demacrado. De repente, pensé en Paul. Antes de que desapareciera en la zona de guerra, ¿no estaba también así de agotado? No pude controlarme. A pesar de la mirada reprobatoria de Alice, fui a ver a Eric. La casa de Eric estaba llena de botellas vacías. No sabía cuánto había bebido durante la semana en que lo había estado evitando. Suspiré y comencé a limpiar su casa. Hice sopa, lavé su ropa, pelé manzanas y lo cuidé hasta que mejoró. Eric agarró mi mano con fuerza. No te escondas de mí, Lara. No te miento. Te compraré un anillo dentro de 10 años. Hizo un gesto con la mano. Un diamante así de grande. Me reí. ¿Y por qué no ahora? Eric se quedó en silencio. Después de un rato, dijo suavemente, tengo algo que debo resolver primero. Me jaló hacia su pecho, haciéndome acostar junto a él. Pude escuchar los latidos rápidos de su corazón. Lara, no te miento. Espérame. 10 años. Miré su rostro y no dije nada. Eric me abrazó más fuerte, como si tuviera miedo de que me escapara. Lo prometo. 10 años. Apoyé mi rostro en su pecho sólido, escuchando los latidos de su corazón. Un latido no miente. Capítulo 10. 10 años después, en nuestra noche de bodas, Paul y yo casi no dormimos. A la mañana siguiente, mientras Paul aún dormía, bajé con el rostro sonrojado para tirar los condones usados. Tan pronto como bajé las escaleras, vi a Eric. Estaba de pie junto a un Ferrari, su mandíbula cubierta de barba, sus ojos inyectados de sangre, y colillas de cigarro esparcidas a sus pies. No sabía cuánto había fumado. Miró la bolsa de basura en mi mano y luego apartó la vista rápidamente, obligándose a no volver a mirar. Su voz era tan ronca que apenas se podía entender. Lara, esperé toda la noche, viendo cómo apagaban las luces. Su habitual orgullo había desaparecido por completo. Evitaba mirar la bolsa de basura, pero no pudo evitar ver la marca roja en mi cuello. Eric mirando mi cuello como si hubiera perdido su tesoro más preciado. Sus ojos comenzaron a enrojecerse. Su voz, llena de desesperación, se quebró. Lara, estoy enfermo. Me siento mal. En el pasado, cuando decía eso,
Dejaba todo y corría a cuidarlo. Le preparaba comida, pelaba manzanas, le daba medicina y le tomaba la temperatura. Pero ahora, lo único que pude decir fue, tómate alguna medicina. El cuerpo de Eric se tambaleó ligeramente, y sus ojos se enrojecieron aún más. La familia de Eric siempre había sido rica, y por temor a que lo secuestraran, lo habían enviado a aprender artes marciales desde pequeño. Había crecido siendo fuerte, entre caídas y golpes, nunca mimado. Su mayor orgullo era ser el único hijo de una familia rica, pero nunca había sido consentido. Pero ahora, una sola lágrima cayó de su ojo, y ni siquiera la secó, simplemente se quedó allí, mirándome. Eric cerró los ojos por un momento y apretó los dientes, como si estuviera a punto de decir algo difícil. Aunque sea solo un sustituto, ¿no puede un sustituto convertirse en lo real? Lara, no puedo aceptar verte con alguien más. Me quedé sin palabras por un momento y moví mi mano derecha. Había un anillo de boda en mi dedo. El diamante no era grande, pero fue uno que diseñé y mandé hacer con mucho cuidado. El rostro de Eric se puso aún más pálido. Lara, quítatelo. ¿Lo harás tú o lo hago yo? Su voz estaba ronca mientras me suplicaba. Si quieres un anillo, te compraré uno, tan grande como quieras. Solo tira ese, te lo suplico. Negué con la cabeza. No, Eric, no puedo hacerlo. Este es mi anillo de boda. Bajé la vista hacia el anillo. Paul lo compró para mí. Lo amo. Eric se atragantó. No digas eso. Lara, me duele mucho. Suspiré. No le guardaba rencor a Eric. Después de todo, fue esa cara la que me ayudó a superar los momentos más difíciles. También esperaba que Eric pudiera dejar el pasado atrás y seguir adelante. Estaba a punto de ofrecerle algunas palabras de consuelo, pero cuando levanté la vista, vi a alguien que me sorprendió. Zoe había llegado. Ella, que siempre estaba tan impecable y hermosa, se veía fatal. Me miró con incredulidad. Luego miró a Eric. Eric, la gente me lo dijo, pero no lo creí. Me dejaste en medio de la noche. ¿Reservaste un vuelo de regreso? ¿Realmente fue por ella? Echó un vistazo a mi anillo de boda, con una expresión de humillación. Ella es tan común, y ya está casada. ¿Me dejaste por ella? Zoe parecía furiosa. En el pasado, una sola palabra de enojo de Zoe habría hecho que Eric cruzara medio mundo para perseguirla. Pero ahora, ni siquiera giró la cabeza, actuando como si ella no estuviera ahí, y siguió hablándome. Lara, realmente no puedo vivir sin ti. No puedo dormir. No he dormido bien en días. Se veía completamente agotado. Por favor, regresa. Lara, esposa, lo cambiaré todo. No volveré a mirar a otra mujer nunca más. Su voz era tan ronca que apenas se entendía. Un sustituto puede convertirse en lo real. Un matrimonio puede terminar en divorcio. Te juro que cambiaré. Por favor, te lo ruego. Abrí la boca, pero estaba tan sorprendida que no pude decir nada. Nunca había visto a Eric así. Nunca. Eric, incluso con todos los altibajos con Zoe a lo largo de los años, nunca le había suplicado así. Zoe también estaba atónita. Su rostro se puso rojo, luego blanco, y finalmente dijo, no te arrepientas. No te daré una segunda oportunidad. Antes de darse la vuelta y salir corriendo, llorando, Eric ni siquiera volteó la cabeza. Le recordé, Zoe se ha ido de verdad, pero Eric extendió la mano para acercarme. Nunca tuve la intención de quedarme con ella a largo plazo. Solo era una obsesión. Cuando pienso en el matrimonio, la única persona que tengo en mente eres tú. Eric, me froté las sienes, interrumpiéndolo. Temía que Paul se despertara y no me encontrara. Así que decidí aclarar las cosas. La verdad es que no siempre te vi como un sustituto. Hubo momentos en los que sentí algo por ti. ¿Cómo no iba a sentir algo? 6 años de intimidad, de estar tan cerca. ¿Cómo no iba a sentir algo? Los ojos de Eric se iluminaron. Suspiré, pero fuiste tú quien me alejaste. Eric, ¿no lo recuerdas? Cada vez que empezaba a sentir algo por ti, elegías a Zoe. Le sonreí con amargura. Fuiste tú quien me empujó. Me recordabas constantemente que Paul nunca me trataría así, y que tú no podías reemplazarlo. La luz en los ojos de Eric se apagó. Aún así, se esforzó por decir, puedo cambiar. Lara, puedo. Negué con la cabeza, interrumpiéndolo. Eric,
No me amas. Solo no puedes aceptar que alguien no te ame. Antes era Zoe. Ahora soy yo. Me señalé el pecho. Pero no puedo seguir en este círculo contigo. Mi corazón ahora pertenece a mi esposo. Y ya no hay espacio para ti. El último brillo de esperanza en los ojos de Eric se apagó por completo. No dije nada más. Simplemente pasé junto a él y volví a casa. Cuando llegué a la puerta, de repente vi a Paul parado allí, en silencio. No sabía cuánto tiempo llevaba despierto. Entré en pánico. ¿Escuchaste todo? Paul extendió la mano y me abrazó. No te preocupes. Me dio unas palmaditas en la espalda. Eric me llamó. Me contó sobre ustedes dos y me pidió que te dejara ir. ¿Y qué le dijiste? Le pregunté, mirándolo sorprendida. Le devolví el doble del dinero que gastó en traerme de vuelta y tratarme. Y de paso le envié una invitación de boda. ¿Qué? Me quedé sin palabras. Así fue como Eric descubrió la ubicación de nuestra boda. Paul realmente sabe cómo dar golpes bajos. Capítulo 11. No sé cuándo se fue Eric. Tampoco tenía tiempo para preocuparme. Estaba ocupada preparando mi luna de miel con Paul. En una tarde soleada, Paul y yo llegamos a una isla para nuestra luna de miel. Cielos azules, nubes blancas, un mar cristalino y arenas doradas. Una suave brisa soplaba mientras Paul y yo nos relajábamos, disfrutando del sol en la playa. Nos quedamos allí hasta la noche. Cuando regresamos a la cabaña junto a la playa, le había mencionado esta cabaña a Eric hace años, diciéndole que quería quedarme aquí, pero nunca tuvimos tiempo. Más tarde, cuando Paul me escuchó mencionarlo, reservó la cabaña de inmediato y decidió traerme aquí para nuestra luna de miel. Me paré junto a la ventana, queriendo admirar el océano nocturno, pero entonces noté una figura familiar sentada frente a la cabaña de al lado, bebiendo cerveza en la playa. Estaba solo, rodeado de botellas vacías. Me mordí el labio y cerré la ventana. Justo cuando iba a correr las cortinas, Paul vino, me abrazó y me besó, con el rabillo del ojo. Vi la figura solitaria de Eric en la playa, bebiendo constantemente. Y luego, Paul me llevó al dormitorio, por la mañana temprano. Me levanté para tomar un poco de agua. Al mirar afuera, me sorprendió ver que Eric seguía en la playa, inmóvil, alarmada. Salí corriendo y me arrodillé para comprobar si aún respiraba. Afortunadamente, sí lo hacía. Me llevé una mano al pecho, aliviada, y estaba a punto de irme cuando Eric de repente me agarró la mano y abrió los ojos. Esos ojos que antes estaban llenos de vida, ahora estaban empañados por el alcohol, llenos de tristeza e impotencia. Mirándome en silencio bajo la luz de la mañana, con una voz ronca, me suplicó, Lara, ¿puedo abrazarte una vez más? Solo un abrazo, solo uno. Negué con la cabeza, retiré mi mano y me levanté. Estoy casada, Eric. Eric estaba muy borracho, medio llorando y medio riendo. Su voz se mezclaba con el sonido de las olas. Pero no puedo soltarte, Lara. No es que quiera lo que no puedo tener. Es que no me di cuenta de que te amaba. Lara, esposa, por favor, dame una oportunidad más. Sí, te juro que nunca volveré a darte por sentada. Me detuve en mis pasos. Luego volví hacia él. Este tira y afloja constante no resolvería nada. Mejor hacer que se rinda por completo. Cuando volví, parecía que le había dado esperanzas a Eric. Me miraba con expectación en los ojos, pero bajé la cabeza. Saqué mi teléfono y, en silencio, le mostré una foto. Era una imagen de una prueba de embarazo, con 2 líneas. Estoy embarazada, Eric. Eric se quedó helado. Después de unos segundos, empujó el teléfono con fuerza, como si estuviera apartando una serpiente venenosa, negándose a mirarlo de nuevo. No pudo decir una sola palabra. Me levanté y lo miré desde arriba, devolviéndole las palabras que una vez me dijo cuando rompimos. Palabra por palabra, lo nuestro ha terminado. Con eso, volví a la cabaña. Detrás de mí, solo había un silencio absoluto. Capítulo 12. Más tarde, olvidé por completo a Eric. Paul y yo vivimos una vida animada y feliz, dejando el pasado atrás. 10 meses después, estaba embarazada y di a luz a una niña. En la celebración de los 100 días de nuestra hija, Paul la llevaba en brazos con orgullo, mostrándola a todos con una sonrisa incontrolable. Me senté a un lado, mirando a Paul y nuestra hija, sintiendo una calidez en mi interior. Un camarero del salón de banquetes se me acercó.
entregándome una caja de regalo bellamente envuelta. Señora, un caballero me pidió que le entregara esto, pensando que era un regalo de uno de los amigos de Paul. Agradecí al camarero y abrí la caja. Dentro había dos cosas. Una era un brillante candado de oro, la otra era un enorme anillo de diamantes. El anillo me resultaba muy familiar. Alice se acercó para mirar y exclamó: ¿No es este el anillo que Eric te dio para tu boda? El que me pidió que te entregara, pero tú lo rechazaste. Así que se lo devolví. Me quedé paralizada, sin saber qué decir. Después de un momento, reaccioné y tomé la caja de regalo, saliendo corriendo. Pero llegué demasiado tarde. Vi la figura alta y delgada de Eric subirse a un coche deportivo familiar, y el motor rugió cuando se fue. Alice salió conmigo y suspiró. Si él hubiera sido así antes, tal vez ustedes dos. Negué con la cabeza y sonreí. ¿De qué estás hablando? No existen los y sí. Una oportunidad perdida es una oportunidad perdida. No hay y sí, ni remedio para el arrepentimiento. Volví al salón de banquetes, mirando a mi esposo y a mi hija, sintiéndome más agradecida que nunca. Paul se acercó, me abrazó y me preguntó: ¿tengo algo en la cara? ¿Sigues mirándome? Negué con la cabeza y me acurruqué en su pecho. Solo estoy agradecida de no haberte perdido. No perdí la oportunidad de mi verdadera felicidad.